Bienvenidos a 5 minutos con. A puertas de los comicios en México este próximo 6 de junio para elegir a 15 gobernadores y 500 legisladores federales, hay temor en la población, dados los crecientes casos de ejecuciones, secuestros y amenazas a candidatos. Según la firma Etelect, que en lo que va del proceso electoral dice que se suman en 2021 unos 88 asesinatos políticos, incluyendo 14 candidatos y 34 aspirantes a sillas gubernamentales. Vamos a conversar con Rubén Salazar, director de Etelect Consultores, que realizó el indicador de violencia política en México. Rubén, bienvenido a France 24, y esto es gravísimo, la participación política en un país y sus líderes son víctimas de una ola de violencia frontal. ¿Cómo llegaron a este extremo y en qué momento se salió tanto de control el crimen y con un presidente que se dice abanderado contra la corrupción? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues sí, lo que priva en estos hechos de violencia en contra de políticos y candidatos, lamentablemente, es la impunidad. Nosotros en Etelect hace 3 años pues registramos, por ejemplo, 152 políticos asesinados, de los cuales 48 eran tanto aspirantes como candidatos a diversos puestos de elección. Se consideró entonces esa elección la más violenta desde el año 2000 por lo menos. Y en esta elección, como bien dices, tenemos 88 políticos que han sido asesinados, de los cuales 34 son tanto aspirantes como candidatos a diversos puestos. El 90% de estas víctimas pertenecen al ámbito municipal de gobierno. Es ahí en donde tenemos el problema, sobre todo puestos que tienen que ver con cargos de alcaldías, de regidurías y de sindicaturas. Es importante señalarte como que en esta cifra de 88 políticos, el 75% eran opositores a los 32 gobiernos estatales. Me parece un dato muy relevante. Y de los 34 aspirantes, por ejemplo, 29 que buscaban cargos municipales, de estos 29, el 89% a su vez eran opositores a los alcaldes de los municipios en donde pensaban gobernar. Estamos hablando de un problema que está pues focalizado en el ámbito municipal, no ha alcanzado todavía las grandes esferas de la política, ni a nivel estatal ni menos en el nivel federal. Mire, precisamente hay investigaciones que están en curso, pero a estas alturas todavía no hay detenidos. ¿Qué se puede esperar? Porque aquí hay un caso de corrupción que se ve estructural. El caso más reciente Es fue correcto. el de Alma Rosa Barragán Santiago, la candidata del Movimiento Ciudadano a la presidencia de Moroleón. Sí, lamentablemente, debido a la lentitud de las averiguaciones, lo que priva en todos estos casos históricamente es la impunidad. Muy pocos casos se resuelven. De hecho, desde el año 2000 al 2021, en los últimos 21 años de elecciones en nuestro país, tenemos un registro de 142 aspirantes y candidatos asesinados. El de mayor relevancia quizá haya sido el candidato a la gubernatura de Tamaulipas asesinado en 2010. Y muy pocos de estos casos son investigados. No tenemos una estadística oficial, por ejemplo, que nos hable de los móviles, ¿no? ¿Quiénes fueron los autores intelectuales o materiales? Y finalmente, cuando se asesina a un candidato, hay alguien que se está beneficiando política y electoralmente. Es una obligación de las autoridades mexicanas, pues, investigar a fondo estos casos para hacer justicia, no solo en la parte penal, sino también en la parte electoral. Claro, y es que estaríamos hablando entonces de corrupción también a esos niveles de los entes que están obligados a investigar este tipo de crímenes. ¿Cuál es el mensaje que esto le deja a los votantes y a la política mexicana que tanto requiere de un sacudón? Y peor aún, ¿cuál es el mensaje que esto deja a las mujeres que han sido también víctimas en gran parte de estos crímenes? Pues el mensaje precisamente es que el costo del delito es muy bajo, ¿no? Que cualquiera en este país puede amenazar, puede extorsionar, puede secuestrar o incluso asesinar a un político sin consecuencia alguna. Entonces, es muy importante y muy relevante para el futuro de nuestra democracia impedir que estas conductas delictivas en contra de la política y en contra de la democracia y finalmente en contra de la ciudadanía y de los electores persistan, porque sí prevemos un ambiente de polarización política mayor de cara a los comicios presidenciales del 2024. Pues mire, muchísimas gracias a usted por la información que nos brinda y que podremos ampliar también en france24.com. Y recordarles a nuestros televidentes, muchos de los candidatos y candidatas que murieron no contaban con personal de seguridad y el gobierno dice que nunca fue notificado de esto. Además, los ataques predominan, como dijo nuestro invitado, contra opositores a gobiernos estatales y al gobierno federal. Fueron atacados candidatos del PAN, PRI, Morena, PRD e independientes. Hasta aquí 5 minutos con, sigan con nosotros en France 24 y France 24.com.